Noches, gente hermosa, gente bella, que quiere aprender química, que quiere repasar conocimiento, que tiene curiosidad por saber ciertas cosas de la química, o algunos que quieren compararse con sus conocimientos y los poquitos y humildes conocimientos con los que yo puedo compartir. Vamos a ver hoy un ejercicio solo, cortito, sobre igualación de ecuaciones redox en medio ácido, por el método del ion-electrón, que es el método que me parece mucho más útil, mucho más didáctico, porque es un método que, digamos, tiene una automatización, tiene un proceso, requiere de pasos, hay que hacer una especie de seguir ciertos protocolos, ciertos procedimientos para poder resolverlo. Así que, digamos, son todos lógicos, no es que haya que aprender cosas de memoria, por lo tanto me parece el método más didácticamente útil para presentarles a ustedes. Básicamente se usa siempre, obviamente, en solución acuosa. Tenemos que igualar una ecuación redox en medio sólido, como puede ser una pila, una batería, no podemos usar ese método, igual que si fuera una ecuación redox en medio gaseoso. Tiene que usarse el otro método, el método del número de electrones, o el método del número de oxidación, que se llama. Las ecuaciones redox vienen de a pares, uno se oxida y otro se reduce. Ya mismo les voy a compartir una pantalla en donde aparecen esas definiciones. Empezamos por acá. Digamos que, como digo yo, siempre que hay una oxidación, siempre hay una reducción, o sea, los electrones que aparecen en una oxidación, y los capta la reducción, o sea que en el resultado final no pueden estar, por lo tanto son, digamos, como elementos intermediarios, ¿no? Es decir, no forman parte de los productos, sí de los reactivos, pero se consumen, se generan y se consumen durante la reacción. Definimos, la oxidación es una reacción química por la cual una sustancia pierde electrones. En una ecuación redox puede haber más de una sustancia que se oxide y más de una sustancia que se reduzca, pero por lo menos tiene que haber una. La sustancia que pierde electrones se llama que se oxida. Es decir, aumenta su carga positiva, aumenta su número de oxidación. También podemos decir, como una cosa similar, equivalente, que la oxidación es una pérdida de electrones. Los electrones se encuentran del lado de la derecha de la reacción, del lado de los productos. Oxidación, pérdida de electrones, derecha, aumenta la carga positiva. Y la reducción, todo lo contrario. El elemento A se está reduciendo acá, se absorbe un electrón que dejó libre la oxidación y se transforma en una menos. Reduce su carga positiva, se transforma en un anión. Los electrones se encuentran del lado de la izquierda. Todos son compuestos, todos son términos equivalentes. ¿Está bien? Definimos también, dentro de las ecuaciones redox, un agente oxidante y un agente reductor. El agente oxidante es el que se hace oxidar al otro, ¿no? El agente oxidante hace oxidar. En este caso es B, o sea, B es el que se oxida, ¿verdad? El agente oxidante, en este caso, es el que se reduce, es A. A hace reducir a B. ¿Ah? A hace oxidar a B. B se oxida, A se reduce. El agente oxidante es A. Y el agente reductor es el que hace reducir al otro. Es decir, la sustancia que se reduce acá es A. Por lo tanto, el agente reductor es B, es el otro, es el que se oxida. Creo que está claro acá. No voy a meter más la pata hablando porque todo lo dice acá como dice. Bueno, para igualar una ecuación por el método cualquiera de ellos, es necesario conocer los números de oxidación de los elementos tal y como se encuentran en las sustancias químicas. Entonces vamos a ver algunos tips, algunos trucos para saber cuáles son los números de oxidación de los elementos más conocidos y que participan de todas las reacciones redox. No es un conocimiento vulgar ¿no? Esto no es un conocimiento que uno tenga que aprender una regla mnemotécnica o algo por el estilo. Es un conocimiento químico, porque esto se basa en evidencia química. Es decir, la valencia o el número de oxidación es un digamos, concepto muy antiguo que se ha ido perdiendo durante el siglo XX y mucho más ahora, pero de cualquier manera nos sigue siendo útil, digamos, en cuotas, ¿no? No podemos hablar de valencia ahora como si fuera algo
de otro mundo, ¿no? Ahora hablamos de otro tipo de cosas, ¿no? Hablamos de niveles de energía, orbitales, pero bueno, conceptos de la valencia nos sigue acompañando y hay cosas que no están mal. Por lo tanto, lo vamos a seguir usando. Digamos que arrancamos diciendo, 1, el número de oxidación de los elementos en su estado natural, tal como están en la naturaleza, en la temperatura ambiente y la presión de una atmósfera, se le asigna el número de oxidación 0. Los elementos son elementos, el sodio, como dice ahí, el hierro, el magnesio, el mercurio líquido, en fin, el nitrógeno diatómico y gaseoso, el oxígeno igual, el bromo 2 líquido, todos esos tienen número de oxidación 0. ¿Por qué digo que el cloro 2 es un elemento? No es un elemento, es una molécula, pero está formada por 2 elementos iguales. Digamos, a la hora de darle el número de oxidación le ponemos 0. Es 0 en cada uno. La suma es 0 de los dos y cada uno vale 0. Igual que el H2. Bien, hablamos del oxígeno ahora. El oxígeno siempre tiene un número de oxidación -2, salvo honradísimas excepciones, ¿no? Siempre que tenemos el oxígeno del lado de la derecha, en fin, porque es el elemento más electronegativo, entonces siempre lo que hacemos es colocar las sustancias químicas se colocan de positivo a negativo para darle un nombre. Entonces siempre el oxígeno es -2. Es como el más electronegativo dentro de las sustancias. Menos cuando hablemos de peróxidos, ¿no? Que los peróxidos son sustancias en donde el oxígeno es -1. Y hay muy pocos peróxidos. Generalmente los peróxidos son de elementos alcalinos, de potasio, de sodio, de hidrógeno, bueno, también de litio, hay de cesio. Hay otros peróxidos más, pero son fácilmente reconocibles. Y son muy difíciles que le pongan algo de eso, pero si lo ponen, no es nada complicado, porque ¿qué pasa? Si yo no sé cuál es el número de oxidación del oxígeno acá, el sodio siempre es 1, siempre. No cambia el número de oxidación, no puede tener otro, a no ser que esté el elemento suelto, sodio solo, como acá arriba es 0. Pero si está en una sustancia química, siempre es 1. Y acá tengo 2 sodios, por lo tanto el oxígeno tiene que ser -1 para que la molécula sea 0. Otra excepción al oxígeno es cuando se combina con el flúor. Claro, el flúor es el elemento más electronegativo. Esta molécula acá, como yo la escribí, está mal escrita, en realidad, es decir, debería escribirse OF2, porque, como dije, los elementos más electronegativos están hacia la derecha de la ecuación química. Por lo tanto, el oxígeno debería estar a la izquierda y sería OF2. En ese caso, se le cede la mayor electronegatividad al flúor y por lo tanto el número de oxidación del flúor lo tomamos como -1 y ahí el oxígeno entonces es +2. 2 excepciones únicas para el oxígeno entonces, peróxidos y compuestos de flúor. Pero todo por lógica, ¿no? Todo tiene un sentido lógico, no es una regla porque sí. Vamos a ver ahora el hidrógeno. El hidrógeno siempre es +1, siempre está a la izquierda en las fórmulas químicas. ¿Por qué? Porque es el elemento más electronegativo dentro de lo que forma compuestos y por lo tanto es +1 siempre. Acá tengo ácido bromídrico, ácido nítrico, agua, ácido perclórico, hidróxido de sodio, hidróxido de aluminio, en fin. En todas las sustancias químicas el hidrógeno está siempre +1. Solamente cambia en los hidruros, en donde se combina con elementos más electropositivos que el hidrógeno, que no son tantos, y forman los famosos hidruros. Acá tengo el hidruro de sodio y el hidruro de magnesio. Fíjense que el hidrógeno está a la derecha, digamos, dejando el lugar más electropositivo a los elementos alcalinos o alcalino-térreos. Bien. Los metales, cuando están combinados, tienen número de oxidación positivo y numéricamente igual a su número de valencia. Acá, digamos, hay que conocer un poco las sustancias químicas, por lo tanto, no voy a profundizar en esto porque para saber cuál es el número de valencia necesitamos conocer, por ejemplo, que el hierro tiene 2 posibilidades de número de oxidación, 2 y 3. Entonces, si es 2 y 3, acá tengo 3 cloros, y el cloro es un halógeno. El halógeno siempre es -1, por lo tanto el hierro siempre es +3. No puede ser +4, no puede ser +1, porque el hierro puede ser 2 y 3 nada más. En fin, una regla un poquito más complicada, así que vamos a seguir de largo. Esta es muy importante. La suma de los números de oxidación en un compuesto deben ser 0, y en un ion corresponde a la carga del mismo. Es decir,
cualquier sustancia química que es neutra, la suma de los números de oxidación tiene que ser 0. Y si tengo una sustancia química que es un ion, la suma de los números de oxidación tiene que ser igual a la carga del ion. Si es positivo, más, y si es negativo, menos. Pero la suma algebraica tiene que ser igual a la carga. Suma algebraica. Acuérdense lo que es eso. Tengo que sumar positivos y negativos. No se dice restar. Siempre es la suma. Suma cosas positivas o suma cosas negativas. Los metales alcalinos del grupo 2, del grupo 2A, los alcalinos del grupo 1A es 1, ¿no? Litio, sodio, rubidio, cesio, francio son más 1. Los del grupo 2, como por ejemplo el magnesio, son más 2. Los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, siempre son menos 1. A no ser cuando se combina con el oxígeno, como dice ahí. O sea, un halógeno y un oxígeno, hay algo que no me cierra. Es decir, no siempre son, menos 1. Pueden tener otros números de oxidación. Acá tenemos un caso, el percalcromato por ejemplo, no es menos 1, es más 5. Pero bueno, lo van a ver, no es difícil. Los métodos son el método del número de oxidación, que no lo vamos a ver porque me parece que didácticamente no tiene mucho sentido. Nosotros igualamos los elementos y después nos queda una parte muy complicada para poder igualar toda la reacción. Así que, por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es pasar directamente al ejercicio. Al ejercicio que estaba... A ver, ¿dónde estaba? Compartir. Acá. Bien. Acá el ejercicio me lo presentó un alumno. Ustedes siéntanse libres de mandarme ejercicios para hacer, o teórico, o unidades de teórico para poder desarrollar en un video o en 2 o 3 videos, y a su vez ejercicios para que yo resuelva y los ponga en el grupo. Acá tenemos un ejemplo de una reacción química que hay que igualar. Dice sulfato de uranio, permanganato de potasio y agua dan como productos ácido sulfúrico, sulfato de potasio, sulfato de manganeso y sulfato de uranilo. El uranio no es un elemento una sustancia tan rara en el laboratorio, sirve mucho en cromatografía, por ejemplo, o en resinas de intercambio iónico. El uranilo es muy importante, no es radioactivo, así que se puede trabajar tranquilamente con las precauciones en un laboratorio sencillas. Bueno, acá tenemos el permanganato de potasio, nos está indicando que acá hay una reacción redox. Porque a veces me preguntan, ¿y cómo sabes que cuándo es redox y cuándo no? Y bueno, es redox cuando cambia el número de electrones, pero acá no aparecen electrones, me dicen. Claro, pero tengo permanganato de potasio. Ya, el permanganato de potasio es uno de los oxidantes más fuertes que existen. Esta reacción va a ser de oxidación-reducción. O si no, podemos analizar uno por uno cuáles son los números de oxidación de cada uno de ellos, que es lo que vamos a hacer ahora, y vamos a ver que cambia el número de oxidación. Cuando los elementos cambian su número de oxidación, estamos en la presencia de ecuaciones de oxidación, reducción, y por lo tanto les cabe todo el razonamiento que vamos a hacer. Acá vamos a escribir un poco, voy a agrandar un poquito. Bien, y voy a dibujar. Bien, empezamos por el oxígeno, ¿no? El oxígeno es -2 siempre, dijimos, no es una excepción, no es de flúor, así que -2. Acá tengo el SO4. El SO4 en sí, todo el SO4 es -2. Toda esta sustancia, todo acá, todo esto es -2. Es -2. Siempre el sulfato es -2. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el azufre para que todo esto valga -2? Si el oxígeno es -2, 4 por 2 es -8. ¿Qué número sumado a -8 da -2? ¿Qué número sumado a -8 da -2? Es el 6. O sea que el azufre es 6. Toda esta sustancia es -2. Como son dos sulfatos -2, todo es -4. Que es cuánto tiene que valer el uranio para que la suma sea 0, porque esta molécula no tiene carga, por lo tanto el
uranio tiene que ser más 4. ¿Están de acuerdo? Más 4 menos 4, 0. Así que tenemos, lo voy a poner acá, el uranio es más 4. Acá de vuelta, el oxígeno es menos 2, el potasio es un elemento alcalino, por lo tanto es más 1. ¿Cuánto tiene que valer el manganeso entonces? 4 por 2 menos 8, más 1 menos 7. ¿Cuánto tiene que valer el manganeso para que el menos 7 más algo sea 0? Menos 7 más algo es 0, sí, esto vale 7. Por ejemplo, entonces tenemos esto. Acá tenemos el agua, donde el oxígeno es menos 2, y el hidrógeno es menos 1. Menos 1 por 2 son 2, perdón, más 1. Menos 1 cualquiera. Más 2, menos 2, 0. Ácido sulfúrico, de vuelta, menos 2 el oxígeno, más 6 el azufre, y más 1 el hidrógeno. Lo mismo pasa con este, y vamos a ver este otro. Todo el sulfato, ¿cuánto valía el sulfato? Todo esto, ya lo sé, vale menos 2. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer el manganeso? El manganeso vale más 2. Menos 2 más 2, 0. Bien. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Esto también lo voy a borrar. Y me voy a quedar con eso. Y por último, dijimos que el sulfato es menos 2, así que todo el uranilo es más 2. Todo el uranilo este es más 2. ¿Ah? Y tengo el oxígeno que es menos 2. Menos 2. Y el oxígeno menos 2. 2 por menos 2 es menos 4. Algo sumado a menos 4 da más 2. Algo sumado a menos 4 es igual a más 2. ¿Cuánto tiene que valer eso? Tiene que valer 6. Ya que 6 menos 4 da más 2. Y lo que encontramos es que el uranio pasa de ser 4 a ser 6, se oxida, y el manganeso pasa de 7 a 2, se reduce. Reduce su carga positiva el manganeso, se oxida, aumenta su carga positiva el uranio. Bien, hemos determinado quién se oxida y quién se reduce. De vuelta repito, el uranio pasa de 4 a 6 y el manganeso pasa de 7 a 2. Bien, ahí tenemos los dos elementos que se oxidan y a qué se oxidan. Vamos a utilizar el método de un electrón. En ese método, como dije, lo más importante es colocar las sustancias tal y como se encuentran en la naturaleza o en la solución acuosa que estoy hablando. El sulfato de uranio se disocia, los uranios, mejor dicho, todos los sulfatos son solubles, excepto 2 o 3, que si quieren después se los puedo dar una tabla de cuáles son los sulfatos insolubles, como el del bario, por ejemplo. Pero todos los sulfatos vamos a poner en un principio que sean solubles. Por lo tanto, puedo separar el sulfato de uranio en sulfato y uranio. Pongo el uranio solo acá, como existe en la solución acuosa. ¿Y a qué pasa? A sulfato de uranilo. ¿Y cómo pongo el uranio en el sulfato de uranilo? Bueno, los sulfatos son todos solubles. Los separo en dos partes. El uranilo por un lado y el sulfato por otro. Lo que me interesa es lo que cambia el número de oxidación. El uranio pasa de 4 a 6, es lo que me interesa. Lo dejo como está, como uranilo. El catión uranilo. Hubo 2 más. ¿Por qué es 2 más? Porque el sulfato es menos 2. 2 positivo o negativo queda 0 como es la molécula. Muy bien. Y luego voy al otro, a la ecuación de reducción. Esto es las sales que son solubles, las sales de metales alcalinos, son todas solubles en agua, por lo tanto se disocian en potasio y permanganato por otro. Pongo en la semireacción tal y como existe la sustancia en la solución acuosa. ¿Existe el permanganato de potasio? No, existe el catión potasio y el anión permanganato que se unen en enlace iónico, pero el agua penetra y solvata esos iones dejándolos sueltos. Este es el permanganato de color violeta, lila, o no sé cómo, magenta, no sé cómo le dicen.
Y pasa el ion manganeso más 2, que el medio ácido es verde. Porque dijimos otra vez, está como sulfato de manganeso. ¿Cómo pongo el manganeso? Bueno, el sulfato son todos solubles, puedo poner manganeso más 2. Bien, acá tengo la oxidación y acá tengo la reducción. Por lo tanto, vamos a utilizar el método ahora. En el método, acuérdense, yo tengo solamente este y este, no tengo más nada. Entonces, el método del número de un electrón en medio ácido, primero veo la cantidad, el elemento que cambia si hay cantidades diferentes. Un uranio, acá tengo un uranio. En eso estamos bien. Ahora pasamos a el oxígeno. Acá tengo dos oxígenos de este lado, ninguno de este otro. Entonces se ponen la misma cantidad de oxígeno del otro lado, pero en forma de agua. Perdón, sí, en forma de agua. Del otro lado de la reacción. Tengo dos oxígenos, pongo dos moléculas de agua. Este 2 corresponde a la diferencia de oxígenos. Y el doble de H's de hidrógeno del otro lado de la siguiente reacción. Tengo 2 de agua, tengo 4 H. Entonces, ya me quedo igualado. Tengo 4 hidrógenos de este lado, 4, 1 uranio, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Lo que tengo que igualar ahora es la carga, la masa está igualada. 4 cargas positivas de este lado, 2 positivas más 4 positivas de este lado, son 6 positivas. Por lo tanto, más 4 de un lado, más 6 del otro, ¿de qué lado tengo que cargar los electrones para que quede igualada la reacción? Del lado de los productos. Así reduzco la cantidad de cargas positivas, que hace 6 a 4, mediante 2 electrones. Con 2 electrones, todo estos productos son en realidad 4 cargas positivas, al igual que la izquierda. Está igualado en masa y en carga. Esta es la oxidación. Los electrones se pierden. Vamos ahora a la reducción. Tengo el permanganato por un lado y el manganeso más 2 por otro. Manganesos son iguales, paso al oxígeno. Acá hay 4 átomos de oxígeno, tengo que poner la misma cantidad de aguas, como de átomos de oxígeno que sobren, en forma de agua. Pongo 4 aguas. Si acá fuera un MNO, por ejemplo, MNO, habría 4 oxígenos y acá habría 1, entonces tendría que poner 3 de agua, porque tengo que ver la diferencia. No el número 4 sino la diferencia de oxígeno de un lado al otro. En este caso, como no hay oxígenos, la diferencia es 4. Y el doble de hidrógenos del otro lado. Los hidrógenos son hidrogeniones, cargas positivas. Bien, se iguala con eso, agua, hidrógeno, ¿no? Estamos hablando de medio ácido, no mucho más que eso. Bien, vamos a ver ahora el tema de las cargas. Ya igualamos la masa. Tengo 8 positivas de este lado y una negativa de este otro, que es esta negativa. Son 7 positivas del lado de los reactivos y 2 positivas del lado de los productos, ya que el agua no tiene carga. De vuelta, 7 positivas de un lado y 2 positivas del otro. ¿De qué lado tengo que agregar los electrones? Como son negativos, los pongo donde hay más carga positiva. De este lado, del lado de los reactivos, pongo 5, cosa que 5 más 7, 5 negativos más 7 positivos me dan 2 positivos, y entonces estamos igualando la ecuación en carga también. Ahora vamos a ver, voy a borrar todo. Vamos a borrar todo y vamos a sumar las dos reacciones de oxidación-reducción para eliminar la cantidad de electrones, ya que no pueden haber electrones sobrantes, los electrones que libera la oxidación los consume la reducción. Acá tengo 2 electrones de acá, de un lado y 5 del otro. Entonces, ¿por qué el número tengo que multiplicar para que se vayan? Bueno, mínimo común múltiplo entre 2 y 5 es 10. No hay otro número antes. Si hubiera otro número antes, lo elegiría. Si esto fuera, por ejemplo, 2 y 6, entonces yo obviamente multiplicaría por 3 la de arriba. Y nada más, no hago la multiplicación entre ellos. En este caso toca hacerlo porque no tengo ningún mínimo común múltiplo. En este caso es 10. Así que multiplico la reacción de arriba por 5, como dice este número, toda la reacción, pongo el paréntesis, y por 2 la reducción. Vamos, 5 por 2, 10 de agua, 10 de agua. 5 por 1 uranio, 5 uranios. Pasamos a la otra reacción, 2 por 8, 16 de hidrógeno, 2 por 5, 10 electrones, 2 por permanganato, 2 permanganato, paso a los productos. Acá multiplico por 5 uranilos, 5 uranilos, 5 por 4, 20 hidrógenos. Hago bien sin pensar mucho, hago bien ordenado porque
De eso se trata esto, de ser ordenado, porque me pierdo en la mitad, se me van algún electrón o se me va un hidrógeno y ya no puedo igualar nada. Así que toca ser bien ordenado. 5 por 2, quiero decir, no dejen por sabido nada, pónganlo todo en el papel. 5 por 2, 10. 2 por manganeso, 2 manganeso, y 4 por 2, 8 HDA, 8 aguas. Bien, vamos a reducir, porque la verdad que estamos con muchas cosas escritas. Por ejemplo, acá tengo 10 electrones, y acá ya hay 10 electrones, de un lado y del otro se van. Al igual que los hidrógenos, acá tengo 16 hidrógenos, y acá tengo 20 hidrógenos, ¿no? 20 hidrógenos, tengo 16, estos se van, estos 16, y estos 20 quedan 4 hidrógenos, ¿bien? 16 de un lado, 20 del otro, quedan 4. Por otro lado, acá tengo 10 de agua, y acá tengo 8 de agua, así que estos 8 se van todos, y me quedan solamente, de estos 10 me quedan solamente 2, ¿no? 10 menos 8, 2 de agua. Así que resumiendo, me quedaron 2 de agua, 5 uranios, 2 permanganato, 5 uranilo, 4 hidrógenos y 2 manganesos. Se supone que la ecuación está igualada hasta ese punto, pero no está en forma molecular. A mí me la dieron en forma molecular. No puedo entregarla así. Es decir, no puedo entregar con iones, porque las moléculas, o sea, yo los reactivos que utilizo son todos neutros. Por lo tanto, debo entregar el resultado como con los valores neutros, o sea, en forma molecular. Para eso utilizo mi método reactivo-producto, que es una ayuda a memoria, que hagan lo que quieran, pero siempre, como les digo, pónganlo en el papel, no se vayan a olvidar, porque si no después se les complica. Lo que hago es completar. Estas 2 aguas que están acá, quedan como 2 aguas, no tengo que hacer nada. El uranio estaba como sulfato de uranio, ¿tá? Entonces lo que voy a hacer acá es completarlo. ¿Cuántos sulfatos preciso? Bueno, mirá, preciso 2 sulfatos por cada uranio, porque el sulfato es menos 2. Así que como es más 4, preciso 2 sulfatos por cada molécula. Y como tengo 5 moléculas de uranio, necesito 10 sulfatos. Entonces agrego 10 sulfatos. Estoy agregando de este lado. Estos no estaban igualados en la ecuación química, no estaban. Lo estoy poniendo aparte para poder llevar la forma molecular. 10. Sigo, ya terminé con este, agarro este. Acá tengo una carga negativa. ¿Con qué lo igualo? Con potasio. Esto era permanganato de potasio. Entonces yo tengo que agregar 2 potasios, ¿no? Tengo una por cada permanganato, pues un potasio. Tengo 2 moléculas de permanganato. Tengo que agregar 2 potasios. ¿Está bien? Agregué 2 potasios. Pimba. Que no estaban del lado de los productos. Paso a los productos ahora. Acá es una flecha. No, es una... sin nada más. La flecha está. 5 uranilo. El uranilo estaba formando parte del sulfato. El uranilo es más 2 y cada sulfato es menos 2. O sea que cada uranilo necesita un sulfato. Tengo 5 uranilos, preciso 5 sulfatos. Fue lo que puse. 5 sulfatos para poner esta molécula. Bien. Después los 4 hidrógenos forman parte del medio. El producto de esta reacción es el ácido sulfúrico, porque me lo decía la letra. Por lo tanto, 4 hidrógenos significarían 2 moléculas de ácido sulfúrico, ¿no? 4 hidrógenos, no. Estoy agregando 2 sulfatos que no estaban en la ecuación precedente. Por lo tanto, agrego 2 sulfatos, ¿no? Para poner ácido sulfúrico. Lo mismo pasa con el manganeso más 2. El manganeso más 2 estaba formando parte del sulfato de manganeso, por lo tanto necesito agregar 2 sulfatos más para eso. Voy haciendo un resumen. De este lado puse 10 sulfatos, y de acá tengo 5, 7, 9 sulfatos. 10 sulfatos, acá 9. Como que me faltaría uno, ¿no? Y acá puse 2 potasios, y acá ninguno. Acá ninguno de este lado. Entonces, ¿qué es lo que me está faltando? Me está faltando 2 potasios y un sulfato. Ah, qué casualidad. Porque 2 potasios y un sulfato, puedo formar la molécula de sulfato de potasio, que es la que está escrita al final de la reacción. O sea, al final de esta reacción yo puse esto que no estaba en el ejercicio, o creo que no estaba, podía no estar, no me acuerdo si estaba o no, ahora me fijo, pero digo, lo que hice fue, agregué 2 potasios, acá tengo 10 sulfatos, acá solo 9, agrego uno más, entonces, y con ese más ya completo
lo que me están pidiendo. Y a su vez me falta los dos potasios que agregué también del lado de los productos acá. Me faltó escribirlo, pero cuando puse sulfato de potasio, puse 2 potasios y un sulfato que igualaran la ecuación. Por lo tanto, este es la ecuación final. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima. Fuerte abrazo, cuídense mucho.